Bueno, gente, vamos a resolver el siguiente problema de Olimpiada Matemática, un problema que se ha vuelto viral en YouTube en los últimos días y bueno, otros youtubers lo resolvieron por otro método. Yo lo voy a hacer por varios. Voy a utilizar tres métodos para explicarlo, tres métodos diferentes que me parecieron también interesantes, que la verdad eso sí los hice por mi cuenta, eso sí no los consulté en ningún lado, sino pues yo mismo resolví el problema. No, uy, doctor, qué inteligencia, muchas gracias. Este video es un abrebocas para un curso que voy a hacer de teoría de números. No. Así que prepárense porque va a haber curso nutritivo para sus cerebros. Aparte, pues en estos días viene crítica, entonces este video también es para que descansen un poco de la crítica, nutran el cerebro, así como cuando uno está comiendo y come pura comida chatarra y después tiene que comer verdura. Bueno, este video es comer la verdura que nutre al cerebro y ya después viene la comida chatarra, que es la crítica a full, que va a estar buenísima. Entonces, el problema es el siguiente. Como el que vieron en la miniatura del video. Hallar los valores m y n naturales que satisfacen la siguiente ecuación. 2 a la m menos 2 a la n igual a 1984. 1984 o como el libro de George Orwell. Sabes, yo también tengo algo de científico. Bastante interesante, ¿no? Que hayan puesto ese numerito. Y aquí en este video voy a aclarar que naturales, me voy a referir a los naturales a los enteros mayores o iguales que 0, ¿listo? Y a los que son mayores o iguales que 1 como enteros positivos, ¿vale? Ustedes saben que dependiendo del contexto uno puede escoger a qué conjunto llama naturales y a cuál no. En este caso me quedo con los mayores o iguales que 0 y enteros positivos llamo a los que son mayores o iguales que 1. Entonces, ¿cuál es la idea? En el primer método lo voy a resolver como los verdaderos cracks, como los olímpicos. Ustedes saben que en una olimpiada, aparte de tener buen nivel, lo que importa es el tiempo que se gaste uno en resolver el problema. Y si tú participas en una olimpiada, seguramente tú tienes buen nivel, al igual que los cracks con los que vas a competir. Y los cracks con los que vas a competir, seguramente ya de tanto hacer ejercicio, ya tienen algunos resultados previamente calculados en su cabeza o ya se saben algunas identidades de memoria. La idea pues aquí no es solo usar memoria sino explicar de dónde salen, pero pues el primer método es como lo resolvería un crack, que ya tiene trucos, que ya tiene identidades en su cabeza, resultados previamente calculados que ya sabe tanto hacerlos. Entonces el primer paso va a ser que si ustedes se dan de cuenta en el lado izquierdo me aparecen potencias de 2, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer que ese 1984 de alguna manera me aparezca por lo menos alguna potencia de 2 y ahí mirar después qué hacer. Ese sería lo más intuitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos ese 1984 en potencias de 2? Vamos a descomponer ese número en factores primos como lo hacíamos en la primaria. Entonces, comenzamos a dividir entre 2 ese número consecutivamente. Entonces, 1984 entre 2, 992, 992 entre 2, 496, 496 entre 2, 248, 248 entre 2, 124, 124 entre 2, 62, 62 entre 2, 31, y ahí paro la cuenta porque 31 es un número primo. Hasta aquí, nada del otro mundo. Cualquier estudiante de colegio, universitario, promedio, común, etcétera, puede hacer esta cuenta, o sea, aquí no estoy haciendo nada raro. Bueno, entonces descomponiendo el número 1984, entonces en factores primos tenemos que eso es igual a 2 a la 6 por 31, que en el fondo eso es el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? O sea, estamos haciendo lo que le enseñan a uno en sexto de bachillerato o en quinto de primaria. O sea, nada nuevo, cualquier persona hasta este paso puede ir bien. O sea, y esta es la ecuación número 1, ¿listo? Ahora voy a introducir un concepto para completar mi método, porque pues podría saltarme al otro paso y ya tenerlo, pero quiero explicar cómo lo hago. Entonces, para eso hay que saber qué son los números primos de Mersenne. Escucha lo que va a salir de mi boca. Entonces, un número primo de Mersenne, un número primo P, se dice que es un número primo de Mersenne, ¿sí? Si P es igual a 2 a la n menos 1, con n un entero mayor o igual que 2. ¿Qué quiere decir? Que es un número primo de la forma 2 a la n menos 1. O sea, un primo que es una potencia de 2 restado una unidad. Por ejemplo, aquí el 31 es
2 a la 5 menos 1. 2 a la 5 es 32, menos 1, 31. Entonces ese es el número 2. La vamos a llamar la ecuación número 2. 31 es un número primo de Mersenne, efectivamente. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtenemos que 1984 es igual a 2 a la 6 por 2 a la 5 menos 1. Ya tengo dos potencias de 2. Ya prácticamente puedo resolver el problema porque hago la distributiva de 2 a la 6 y ya ahí obtengo una diferencia de potencias de 2. Entonces 1984 va a ser igual a 2 a la 6 más 5 por propiedades de la potencia. Cuando se multiplican potencias de la misma base se suman los exponentes, menos 2 a la 6 por 1, que sería pues 2 a la 6. Haciendo esa suma, pues de los exponentes obtenemos que eso es 2 a la 11 menos 2 a la 6 igual a 1984 y ahí ya obtenemos los enteros que estábamos buscando. M sería 11 y N 6. Y ahí termina. ¿Por qué digo que lo resuelven así los verdaderos cracks? Porque cuando descomponen del número, de una vez el ojo Sharingan, ve que ese 31 es un número primo de Mersenne. Y un número primo de Mersenne es una potencia de 2 con una resta. Entonces dice, esto me puede servir. Entonces de una vez sin pensarlo, el estudiante olímpico, el concursante olímpico escribe ese 32 como 2 a la 5 menos 1 y listo. Y reemplazan la otra ecuación y ya obtiene la solución al problema. O sea, si se dan de cuenta, y lo más demorado es descomponer el número porque ya con el 31 ya sabes que es un primo de Mersenne y obtienes la respuesta. ¿Sí? Es un método bastante rápido. Me demoré hasta más explicando que era un primo de Mersenne que en resolver el problema. Así lo resolvería un olímpico por lo general. Los olímpicos ya de tanta práctica ya olfatean que 31 es un primo de Mersenne. Porque pues hay gente que sabe qué es, pero no tiene la práctica. Entonces dice, uy, ¿será que 31? O ni siquiera se les viene el tema a la cabeza. Entonces pues así lo resuelve un olímpico. Miren, dense cuenta, ya sabiendo que es un primo de Mersenne y conociendo algunos, ya ahí ya he hecho muchos ejercicios, 31 ya sé que es un primo de Mersenne, reemplazo y ya obtengo la solución al problema. Va a ser el siguiente método, que ya es más analítico, es como lo resolví yo de primerazo. ¿Sí? Digo, los tres métodos los hice yo, pero el método 2 fue el que primero se me vino a la cabeza cuando vi el problema. Sí, o sea, como lo resolví por primera vez. En el segundo método sí ya no hay trucos de la manga ni nada, sino todo es meramente analítico. O sea, ya no hay necesidad que conozcas algunos primos de Mersenne ni nada, sino ya meramente analítico y les voy a explicar cómo. Entonces el método 2, tengo la hipótesis, o sea, el enunciado del problema, que es 2 a la m menos 2 a la n igual a 1984, que ese es el dado. Entonces paso al otro lado a sumar el 2 a la n, ¿sí? O sea, las propiedades de los enteros me permite hacer eso en una ecuación. Entonces tengo 2 a la m igual a 1984 más 2 a la n. Descomponemos 1984 en factores primos, como ya lo habíamos hecho, pues no voy a volver a hacer la división si ya tenemos el resultado previamente calculado en el método 1. Pues sí, güey, no mames. Entonces 2 a la m va a ser igual a 2 a la 6 por 31 más 2 a la n, y eso lo llamamos la ecuación número 1. Hasta aquí, nada nuevo, despeje de ecuaciones, tema de grado octavo, y descomposición de números en factores primos, tema de grado sexto, quinto, y también se hay una parte de otros grados inferiores en primaria en algunos casos. Ahora vamos a dividir toda la ecuación 1 por 2 a la 6. Obviamente, como estamos en los enteros, voy a asumir que esa división da un valor entero, o sea que es una división exacta, ¿listo? Porque recuerden que como estamos en enteros y no con racionales, no puedo dividir así como así, pero puedo hacer esta suposición, ¿listo? Al igual, si dado caso no nos sirviera el método de dividir por 2 a la 6, en algún momento encontraré algún error o algún resultado que se salga de los enteros, entonces no hay problema, no estoy perdiendo formalidad. Entonces, dividiendo entre 2 a la 6, entonces 2 a la m sobre 2 a la 6 al lado izquierdo y al lado derecho 2 a la 6 por 31 más 2 a la n sobre todo 2 a la 6. Aplico propiedades de la potencia, entonces al lado izquierdo se restan los exponentes cuando hay un cociente de la misma base de potencias. Entonces queda 2 a la m menos 6 igual a 31, porque el 2 a la 6 con el 2 a la 6 pues se cancela, más 2 a la n menos 6, porque digo, tiene la misma potencia, se distribuye el denominador en los sumandos, y 2 a la n sobre 2 a la 6 es 2 a la n menos 6 y obtenemos la expresión número 2. Ahora, ¿cuál fue mi razonamiento? Yo dije, la suma de un número par y uno impar es impar.
y las potencias de 2 son números pares, ¿sí? Porque es 2 por 2 por 2 por 2, esos son números pares. Entonces, para que se cumpla esa ecuación 2 en los enteros, entonces pues esa suma, 31 más 2n menos 6, esa suma me tiene que dar primero un número par. Ahora, ojo, que sea un número par no me garantiza que sea potencia de 2. Toda potencia de 2 es un número par, pero no todo número par es potencia de 2. Por ejemplo, 6 es un número par, pero 6 no es potencia de 2. Pero 6 es un par. Pero toda potencia de 2 es par, ¿sí me entienden? Entonces, primero tengo que mirar si es par. Y segundo, que esa suma me dé par y que ese par ya sea una potencia de 2. Entonces, pues bueno, cuando ya obtenga que es un número par, pues lo descompongo y ahí miro si me sale la potencia de 2 o no. Entonces, ¿cuál es la única forma de que esa suma me dé un número par? Como estamos diciendo, la suma de un número par y un impar es impar. O sea que si ese 2 a la n menos 6 es, no sé, 2, 4, 8, 16... Al sumarlo con 31 me va a dar un número impar y no es una potencia de 2. Entonces, la única forma de que esa suma me dé un número par es que ese 2 a la n-6 sea impar. Listo, sea un número impar. Y uno dice, bueno, ¿ahí uno cómo hace? Ah, bueno, hay una potencia de 2 que sí da un número impar, que es 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Por eso hice también la aclaración de los naturales, porque aquí sí nos sirve usar el 0, porque pues 2 a la 0 es 1. Y entonces, ya sabiendo eso, ese exponente n-6 debe ser igual a 0 para que se cumpla. Entonces, para que se cumpla n-6 igual a 0, despejamos n, porque ya lo que vimos, la única potencia impar de 2 es 1. Entonces, n va a ser igual a 6. Entonces ahí tenemos nuestro número 3 y de paso ya hallamos uno de los números que nos están pidiendo. N es igual a 6. Reemplazando 3 en 2, entonces tenemos que 2 a la m menos 6 va a ser igual a 31 más 2 a la 6 menos 6. 2 a la m menos 6 es igual a 31 más 2 a la 0, que 6 menos 6 da 0. Desarrollo esa potencia, 2 a la m menos 6 es igual a 31 más 1. 2 a la m menos 6 igual a 32. Listo, ya obtuvimos que 32 es un número par. Entonces ahora voy a descomponerlo para ver si realmente es una potencia de 2 o no. Afortunadamente, 32 es igual a 2 a la 5. Entonces sí me sirve. Entonces 2 a la m menos 6 es igual a 2 a la 5. Como tengo una ecuación con exponentes, puedo usar logaritmos en base de 2 a ambos lados o simplemente igualo los exponentes. ¿Sí? Porque para que se cumpla esa igualdad los exponentes deben ser iguales. Entonces m-6 debe ser igual a 5 porque los exponentes deben ser iguales. Pasando el 6 a sumar, digo que m es igual a 6 más 5 y por lo tanto m es igual a 11. Así, 2 a la 11 menos 2 a la 6 es igual a 1984. Con m igual a 11 y n igual a 6. De este segundo paso, que es más analítico, sin usar trucos o tener ya mucha experticia, ya puedo resolver el problema, ¿sí ven? Con solo los conocimientos que uno tenga de aritmética, de teoría de números, ¿no? de teoría de números, pero elemental, ¿sí? Se dan cuenta que la suma de un impar más un par es impar y todo ese tema. Bueno, todo es basiquito. Entonces, pues dense cuenta que el problema, y a la larga es rápido, o sea, en una olimpiada también sirve resolverlo así porque uno no se demora mucho. Entonces, así fue como lo resolví yo de primera. Si se cuenta que me dio lo mismo que en el resultado anterior, M11 y N6. ¿No? Ahora, el método 3 es parecido al método 1. Porque igual toca tener un conocimiento de teoría de números, ya haber hecho muchos cálculos anteriormente y tener un ojo Sharingan para detectar ciertos números. Entonces, bueno, vamos a pasar al método 3, donde vamos a utilizar números perfectos. Es parecido al método 1, ya toca conocer ciertos números perfectos para utilizarlos en el proceso de descomponer 1984. O sea, ya hay que conocer resultados previos y saber cosas de teoría de números. Eso sí ya es de universidad. ¿Sí? Entonces, uno de esos temas es números perfectos. ¿Qué es un número perfecto? Entonces, un número perfecto es un entero positivo que es igual a la suma de sus divisores propios. Es decir, que la suma de sus divisores sea igual a coger ese mismo número y multiplicarlo por 2.
Por ejemplo, la suma de los divisores de 6 es igual a 1 más 2 más 3 más 6. ¿Por qué? Porque los divisores propios son 1, 2, 3 y el mismo 6. ¿Sí? Recuerda que estamos en los enteros positivos, entonces no va ningún más, menos ni nada, no. Solo enteros positivos, entonces 1, 2, 3 y 6. ¿Qué pasa? Cuando sumo esos números, eso me da 6 más 6, eso es igual a 2 por 6, que es 12. O sea, en efecto, la suma de sus divisores es igual a coger ese número y multiplicarlo por 2. Eso es un ejemplo para explicar qué es un número perfecto. Ahora, lo que voy a mencionar aquí es una fórmula que ya está probada en libros, ya está probada en cursos de teoría de números, ya ha sido probada en la historia. ¿Sí? No es sacada de la manga, no es que le esté metiendo formulazos, no, esto tiene unos teoremas de trasfondo. Y afortunadamente, a diferencia de los números primos, los números perfectos no tienen el problema de no tener ninguna fórmula. Afortunadamente hay fórmula para calcular los números perfectos que uno quiera. Y esta fórmula viene dada por 2 a la n-1 por 2 a la n-1. Siempre que 2 a la n-1 sea primo, es decir, 2 a la n-1 por un número primo de Mersenne, básicamente. Voy a hacer una aclaración y es que en el método 1 ustedes se dan cuenta que 1984 es igual a 2 a la 6 por 2 a la 5 menos 1. Se parece a esto, pero no lo es porque si ustedes miran, 6 no es igual a 5 menos 1. 5 menos 1 es 4, no 6. Entonces 1984 no es un número perfecto. Pero podemos utilizar que dentro de la descomposición de ese 1984 me aparezca un número perfecto. Y como les digo, eso ya hay que tener cierta experticia y con ya haber hecho tantos ejercicios que usted ya sepa algunos números perfectos de memoria o ya tenga el ojo Sharingan desarrollado. Entonces descomponemos este número, pero no tantas veces, solo lo vamos a dividir 2 veces entre 2. Entonces 1984 entre 2, 992. 992 entre 2, 496 y paro ahí. Así, 1984 va a ser igual a 2 a la 2 por 496 y esa es la ecuación número 1. Ahora, aquí es donde sale el truco. 496 es un número perfecto. Y en efecto es así, de modo que 496 es igual a 2 a la 4 por 2 a la 5 menos 1. Y esa es la ecuación número 2. 496 sí es un número perfecto. O sea, la suma de los divisores de 496 es igual a 496 por 2. Y como ya teníamos nuestra fórmula, pues la fórmula para hallar ese número pues es 2 a la 4 por 2 a la 5 menos 1. ¿Sí? O sea, para conocer esto, obviamente, pues si yo me pongo a ensayar cada número que si es perfecto o no, me voy a demorar. Y si me pongo a verificar si 496 es perfecto o no, entonces pues puedo hacerle varias maneras, descomponiendo, resolviendo la ecuación, y eso me da una ecuación cuadrática, tengo que mirar que si es entera o no, entonces pues uno se demora más. O sea, un olímpico ya ha calculado números perfectos y sabe que el perfecto número 5 es 496, o sea, así de fácil. Ahora reemplaza la ecuación número 2 en 1, entonces tengo que 1984 va a ser igual a 2 a la 2, pero como 496 es 2 a la 4 por 2 a la 5 menos 1, entonces reemplazo ese valor y queda 2 a la 2 por 2 a la 4 por 2 a la 5 menos 1. 2 a la 4, 1984 es igual a 2 a la 6 porque pues haciendo propiedades de la potencia, como tienen la misma base, se suman los exponentes y me queda 2 más 4 y eso da 2 a la 6 por 2 a la 5 menos 1, que me queda ahí quietico por el momento. Ahora aplico la distributiva de la multiplicación con respecto de la resta, bueno, de la suma realmente respecto de la suma, si lo vemos como un entero. Entonces 1984 va a ser igual a 2 a la 6 más 5, propiedades de la potencia, menos 2 a la 6. Y haciendo esa suma del exponente queda 1984 igual a 2 a la 11 menos 2 a la 6. Y ahí hallamos los valores de m y n, que sería m11 y n igual a 6. O sea, bastante interesante este ejercicio, ¿no? O sea, si una persona ya tiene práctica, puede aplicar números perfectos, números primos de Mersenne. Ahora, a la larga, en números perfectos está implícito el tema de números primos de Mersenne, si se dan cuenta, porque ese 2 a la 5 menos 1 tiene que ser un primo de Mersenne. Acuérdense la fórmula que vimos que es un teorema. Entonces,
Es muy chévere y el método analítico, miren que no tuvimos que aplicar, bueno, de todas maneras sí tuvimos que aplicar el tema de números primos, ¿no? Pero ya no tuvimos que fuera de Mersenne o que fuera perfecto, no. Pero sí está implícito el tema de números primos, que es un tema bastante apasionante de la teoría de números y en general de la matemática. Entonces, ¿conocían estos métodos? Sí, o sea, esto también es inspiración, o sea, hay que tener bastante práctica. A mí se me ocurrió el método 1 y el método 3 fue porque yo vi mi curso de teoría de números el año pasado, me explicaron este tema y dije, esto tiene cara de un tema que yo vi, puse a repasar el cuaderno y en efecto, pues lo intenté con el tema de números primos de Mersenne, con números perfectos y efectivamente sí salió el método. La verdad, yo no vi la solución a este ejercicio en ningún lado. O sea, los que me refiero, la solución que mostré aquí, yo mismo la hice, no la consulté en ninguna parte. Digo, otros youtubers utilizaron fue otro método. Entonces, pero estos me parecieron interesantes. ¿Con cuál se casan ustedes? ¿Qué nivel de experticia tienen ustedes? ¿Van con el 2? ¿O ya son cracks y van con el 1 y el 3? Yo diría que el de más de cracks es el 3. Ver eso como un número perfecto, porque el primo de Mersenne, pues mal que bien, ya una persona que le guste la teoría de números, pues lo ve, ya es un tema que para él es básico, pero un número perfecto, verlo así como así, eso hay que tener cierta experticia. Entonces, ¿qué opinan? Leo comentarios. Si llegaste hasta aquí eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal, deja tu buen like, activa la campana de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales que las dejo en la descripción del video y nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.